Existen miles de mensajes y hasta canciones hermosas en base a ellas. Sin embargo, en su tiempo no sonaron tan bonitas que digamos. Parábolas escandalosas de Jesús, parte uno, La perdida. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna edición de Adoración Backstage. Comparte y comenta. A mí me gusta leer lo que tienes que decir y además cada vez que lo haces aumentas la visibilidad de mensajes como este que pueden ser de gran bendición a muchas vidas. Una parábola es una narración breve y simbólica de la cual se extrae o podemos extraer una enseñanza moral. Y muchas veces para comprender las parábolas tenemos que ir al contexto en la cual se dijo para que le encontremos el sentido. En el caso de las de Jesús, obviamente esto es muy importante y también es importante entender la razón por la cual él la dijo. Es decir, qué evento dio paso, si hubo algún evento que dio paso para que él las dijese. Y eso es lo que sucede con tres parábolas muy conocidas que nos narra Lucas en el capítulo 15. Y durante esta serie, porque lo vamos a hacer una serie de 3 partes, voy a repetir esto al principio de cada mensaje porque es muy necesario. En esta ocasión es muy necesario porque Jesús trae las parábolas. Porque si las estudiamos o las tratamos de considerar o analizar o entender aisladamente, inclusive podemos darle otro significado y cuando leamos y cuando ustedes vean por qué Jesús las dijo, ustedes se van a sorprender de lo que vamos a conocer. Y vamos a comenzar con la razón precisamente por la cual Jesús comenzó con estas parábolas, que son 3 parábolas seguidas y yo las considero así como una saga de parábolas de Jesús. Dice así, Lucas 15 del 1 al 2. Muchos cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los expertos de la ley empezaron a quejarse y dijeron así: este hombre recibe bien a los pecadores y hasta come con ellos. O sea, y esto fue, amados hermanos, con actitud. Esto no fue, ay, qué bonito, Jesús se sienta a comer a la mesa con pecadores. No, esto fue con, se sienta a comer a la mesa con pecadores. Es importante traerles este comentario antes de ir a las parábolas, porque las parábolas vienen a ser una respuesta ante este comentario, ante esta crítica. Y a nosotros quizás este comentario nos parecería una simple murmuración, una simple queja, pero iba más allá de eso, porque en este comentario iba precisamente la razón por la cual muchas personas no pudieron recibir a Jesús como el Mesías. Aún otras religiones del Oriente, del Medio Oriente, no pueden concebir a su líder como una persona que se hace cercana a la imperfección y a la vulnerabilidad humana. Ellos no pueden concebir a un maestro, un profeta importante y mucho menos a alguien que diga tener naturaleza divina como alguien que se siente a comer en la misma mesa y de la misma comida de un pecador. Eso es inconcebible. O sea, un Dios es grande, es supremo. Obviamente la Biblia lo dice, que Él es santo, santo, santo. Pero concebir un Dios que se hace carne y se hace cercano a nuestra vulnerabilidad y mucho más cuando dice que se sienta a comer a la mesa, porque este acto era un acto de intimidad, de amistad íntima con esta persona. Así que para ellos era difícil de concebir. Jesús podía inclusive cumplir con todos los requisitos y ellos podían hacer todos los checkmarks proféticos. Sin embargo, simplemente por la sencilla razón de que Jesús se sentara a comer con los pecadores, ya para ellos estaba descartado como hijo de Dios. Entonces, no en balde vemos que Jesús, en lugar de responder a esta crítica con una frase o simplemente con una sola parábola, él dice 3 parábolas. Yo siempre me lo preguntaba, yo decía, pero ¿por qué Jesús se toma el tiempo y la molestia de responder ante esta queja con tantas parábolas? Y es precisamente porque él sabía que este tipo de comentario era lo que ellos usaban para hacer tropezar a los demás en su fe, para convencer a los demás de que él no era el Mesías. En estas 3 parábolas que vamos a hablar, Jesús nos presenta algo que se pierde y es encontrado o reconciliado. La primera habla de una oveja perdida que es salvada por su pastor, aunque la parábola no menciona la palabra pastor, pero sabemos que es un pastor el que la salva.
En la segunda, se nos presenta a una mujer a quien se le pierde una moneda y no cesa de buscarla hasta encontrarla. Y la tercera es la famosa parábola del hijo pródigo, donde un hijo malgasta su herencia y luego regresa a casa arrepentido para ser recibido por su padre. Dentro de nuestro contexto, este tipo de relatos son apreciados como historias inspiradoras y hermosas, donde al final triunfa el amor, y aunque en efecto es así, la realidad es que cuando Jesús dijo esto y los fariseos y los expertos en la ley escucharon estas parábolas, debieron sentirse muy incómodos y hasta escandalizados. Por eso he titulado esto parábolas escandalosas de Jesús, porque ellos debieron sentirse escandalizados al escucharlas. Y veamos por qué. La primera parábola es el relato de la oveja perdida, y aquí Jesús cuenta lo siguiente. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿Acaso no dejará solas a las otras 99 en el campo para ir en busca de la que se ha perdido hasta encontrarla? Cuando la encuentra, con gozo se la pone sobre los hombros y al llegar a casa llama a todos sus amigos y vecinos diciéndoles, alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida que por 99 personas buenas. En otras versiones dice que por 99 justos que no necesitan hacerlo, o sea que no necesitan arrepentirse porque ya son justos, porque ya están allí en el redil. Para responder la crítica de los fariseos por el hecho de que Jesús estaba comiendo con publicanos y pecadores, él comienza hablando del gozo de un pastor que encuentra a su ovejita. ¿Y qué sucede? Que ya para los tiempos de Jesús, el oficio del pastor no era un oficio tan estimado y tan elogiado. Quizás en el Antiguo Testamento era visto como algo más apreciado, pero ya en ese tiempo donde la civilización ya había crecido, ya estaban un poco más adelantados, este tipo de oficios como los artesanos, los pescadores, los pastores, por lo general eran llevados a cabo por personas mayormente analfabetas, que de hecho no habían dado el grado como estudiantes en Jerusalén, porque sabemos que sobre todo los hijos varones, o sea, específicamente los hijos varones, estudiaban la Torá a fin de que en un punto de su vida pudieran ser estimados por un rabí que quisiera seguir educándolos en ello. Y por lo general, cuando no dabas el grado, pues tenías que volver al oficio de tus padres. Y este tipo de oficios, ya en ese momento, aunque lo que era el pastor podía evocar para los fariseos el trato de Dios con Israel en el Antiguo Testamento, realmente no era un oficio para celebrarse como la gran cosa. O sea, ¿quién va a celebrar que un pastor encuentre una oveja? O sea, porque en ese tiempo, sobre todas las cosas, los pastores eran criados realmente. Esos criados cuidaban el redil de un hombre que sí era importante porque era un hombre adinerado, con terrenos y todo eso. Así que el pastor como tal era un criado, y Jesús es intencional y trae esto a propósito porque él sabe que más nadie va a entender el valor de una oveja que el pastor. Nadie más va a entender cuánto vale la oveja para su dueño que el pastor. Así que solamente el cuidador del redil, solamente el pastor podía celebrar al final, o sea, podía entender la alegría de haber protegido a todo el redil. En pocas palabras, con esto Jesús le estaba diciendo a los fariseos, ustedes critican mi esfuerzo por atraer a las ovejitas perdidas para la salvación y la salvación porque ustedes no entienden el valor que tiene cada vida para mi Padre. O sea, pero aquel que tiene ovejas, aquel que cuida el redil, conoce el valor de cada ovejita. Solamente un buen pastor sí lo sabe. Ahora, me parece interesante que para explicar el valor de una ovejita perdida, Jesús trae el ejemplo de un hombre que va a buscar a la ovejita perdida, pero deja a las otras 99 en el desierto. De hecho, en otras versiones dice en el campo, lo que supone que es como un campo abierto. Deja a los 99 en un campo abierto y se va por la ovejita perdida. Y parecería contradictorio explicar el valor de cada vida para Dios cuando dices que te vas a buscar a una, pero deja a 99 botadas o regadas, porque eso es lo que nosotros en nuestro contexto actual pudiéramos comprender. Sin embargo,
buscando a una información que encontré, muchas veces los pastores hacían este tipo de corrales improvisados en el lugar donde estaban pastando las ovejas para proveerles mayor protección. Así que aunque Jesús aquí no lo dice, al decirlo en ese contexto, ellos, los que estaban escuchando en ese momento, podían entender que no fue que el pastor dejó a las 99 regadas, sino que las dejó protegidas y seguras en ese lugar. Por otro lado, dejar a las 99 puede ser un símbolo también de confianza de un pastor que ha sido responsable en dirigir y adiestrar al redil. Él se va tranquilo sabiendo que ya ha adiestrado a sus ovejas a permanecer dentro de sus límites. Hay personas que piensan que un buen pastor, un pastor responsable, es aquel que está constantemente pendiente a todas las necesidades y encima de todas sus situaciones y de todas sus crisis. Pero no necesariamente es así. De hecho, no debe ser así. Un pastor responsable es aquel que sabe discipular, enseñar, adiestrar a las ovejas a fin de que ellas puedan crecer, desenvolverse y moverse exitosamente en los procesos de su vida. Y muchas veces ese proceso de desenvolvimiento, de madurez, va a requerir tiempos de soledad en donde la ovejita pueda afinar sus oídos a la voz del buen pastor, precisamente, que es Jesús, que es Dios. Miren, yo he discipulado a personas. Tengo la bendición porque les confieso que si hay algo que me fascina y que me apasiona, es el discipulado uno a uno. E intencionalmente hay momentos en que a estas personas que yo he discipulado, dependiendo de la situación que ellos estén atravesando, hay momentos en los que las tengo que dejar solas. De hecho, hay momentos en los que ni siquiera les doy el consejo porque ellas necesitan desarrollar su intimidad con el Señor, discernimiento a la palabra del Señor, buscar al Señor cara a cara porque ellos no me necesitan a mí como intermediaria. Y muchas veces, por más que yo quiero contestar la llamada, no puedo hacerlo porque yo soy responsable de adiestrarlas a fin de que ellas puedan moverse dentro de sus límites y de sus responsabilidades y de su libertad en Cristo. Porque yo no soy dueña de nadie, ningún pastor es dueño del alma de nadie. Así que la responsabilidad del pastor es adiestrar a las ovejas a fin de que ellas se puedan mover según sus responsabilidades y también de su libertad en el Señor. Así que contrario a lo que muchos pudieran pensar, un pastor responsable no es el que está 24/7 para todas mis necesidades. Es aquel que me adiestra, que me enseña, a fin de poder irse confiado a atender a otra cuando le necesita. Porque yo no soy la única oveja, hay otras que lo van a necesitar. Por lo tanto, no solamente se necesita un pastor responsable, sino ovejitas enseñables en el redil, en quienes él pueda confiar diciendo que las voy a dejar por un momento para ir por alguien que me necesita en este momento. Ahora, esta parábola también nos deja entrever que un buen pastor es ese que sabe buscar y corregir a la ovejita perdida sin perjudicar la salud y la paz de las otras 99. Esto es muy interesante. Cuando yo me di cuenta de esto, dije, wow, nunca lo había visto. Fíjense que en esta parábola, el hombre no se lleva a todas las 99 para buscar a la descarriada. Es decir, no sometió a todas las demás al proceso, a los cambios climáticos, a los terrenos, para la corrección y la salvación de esa otra ovejita. Y no es que no nos vayamos, ¿verdad?, a eventos o campañas misioneras ni evangelísticas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que esta persona no se llevó y no sometió a las otras 99 al proceso de corrección de la una. Y esto es muy importante asimilarlo, aún como padres. Miren, cuántas veces, y yo me incluyo, cuántas veces a veces corregimos a todos nuestros hijos por igual cuando el error lo cometió uno y arremetemos contra todos por lo que hizo uno. Y muchas veces tendremos que corregirlos a todos cuando es una acción o es algo que han hecho todos los demás en otros momentos de su vida, ¿verdad? Si es un comportamiento que hemos visto en los demás, podemos aprovechar el momento en que uno lo hizo para corregir a los demás, pero en otras ocasiones no será así. Y en otras ocasiones uno de nuestros hijos hizo algo y el otro ha permanecido obediente en esa área y ha hecho lo correcto, pero le tiramos a los dos y a veces hasta los castigamos a los dos por el error y el comportamiento de uno. Y esto hay que cuidarlo, amados hermanos, porque podemos herir el corazón de nuestros hijos.
Por otro lado, también hay que cuidar esto en nuestra situación laboral, en nuestro entorno laboral. Muchas veces hay jefes que explotan contra todo el equipo por el error de uno. ¿Y qué pasa? Se desmoraliza el grupo y puede esto trabajarte en contra. ¿Y qué me dicen del liderazgo en la iglesia, verdad? A tanto pastores como líderes de ministerio. Muchas veces tenemos una situación con una persona en la iglesia y ¿qué hacemos? En lugar de ir donde esa persona y trabajar ese asunto, hacemos mensajes o predicaciones para castigarlos a todos. O sea, para trabajar el asunto indirectamente y al que le caiga, que le caiga. Y esto es bien, amado, tenemos que tener cuidado con esto. Si tú tienes una situación con alguien en la iglesia, trabájalo con esa persona o con un grupo de la iglesia. Mira, con algunas personas, trabájalo con eso. No necesariamente tenemos que entonces hacer un mensaje para predicarlo desde el altar y castigar o enseñarlas a todas por el error de una. Guardemos el corazón de las ovejas. Yo recuerdo cuando era pequeña y aún hoy que a veces voy a algunas congregaciones a ministrar y a veces veo, obviamente los pastores se cargan y se frustran y eso es válido y de verdad que es muy difícil el oficio del pastorado. Y a veces nos frustramos y esto es válido, por eso necesitamos también amigos en el ministerio, personas con las cuales podamos desahogarnos. No siempre es fácil porque hay personas que no van a entender al pastor, la vulnerabilidad del pastor, pero miren, si tú haces un culto de oración y solamente te van 3, no comiences desde el altar a criticar o a quejarte por los que no fueron. Porque lo que estás haciendo es descargar tu frustración por los que están obedeciendo. En los que están obedeciendo. ¿Y qué sucede? Que esto desanima a la gente. Yo recuerdo que yo me desanimaba cuando íbamos al culto de oración, un retiro, y entonces las personas que estaban al frente comenzaban a quejarse por los que no fueron. Yo decía, pero hey, nosotros estamos aquí. El hombre en esta historia tuvo ese cuidado. Él no sometió al castigo y a la corrección a todas las 99 que estaban en su redil y que se quedaron allí en sus límites. No, no, no. Él trabajó el asunto directamente con la ovejita perdida, a quien quizás le tuvo que partir una patita para que no se volviera a escapar, a quien quizás estuvo atascada y la tuvo que alar fuertemente, que la tuvo que mantener con él cerquita durante mucho tiempo. El asunto es que no solo fue a buscarla a ella arriesgando su vida, sino que no sometió a las demás al proceso ni al castigo que le tocaba a ella. Contrario a lo que muchos pudieran pensar, el pastor no descuidó a las 99 para ir a buscar a la una, sino que las cuidó a todas buscando solamente a la una. Jesús termina esta parábola diciendo algo que podría ser un poco confuso para algunos. Él dice lo siguiente: les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida que por 99 personas buenas que no necesitan hacerlo. Y como dijimos antes, buenas aquí significa personas justas que no necesitan arrepentirse porque ya lo hicieron y han permanecido allí. Muchas personas pudieran interpretar, wow, ¿qué quiere decir, Lorel? Que Dios se alegra más por un pecador que se arrepiente que por 99 que han permanecido fieles al Señor. No. Jesús, y por eso siempre les digo, recordemos porque Jesús comenzó con estas parábolas y a quienes les estaba hablando. Jesús les estaba hablando a los fariseos, quienes entendían que complacían a Dios manteniendo al grupo cerrado, manteniéndose lejos de los demás que eran vulnerables. Para ellos, la manera de complacer a Dios y la manera de traer alegría en el cielo era guardando su élite, guardando su exclusividad. Y Jesús aquí les está rompiendo el esquema y les está diciendo, hay más alegría cuando se añaden más ovejitas al redil. Por cada una que se añade, ustedes traen más alegría al corazón de mi Padre. Los fariseos estaban bien con ser los únicos en el reino. Estaban bien con quedarse como estaban y no añadir a nadie más. Pero Jesús les está diciendo, ustedes están aparentemente felices en lo suyo y con los suyos, pero en el cielo, por cada ovejita que se añade al redil, se hace fiesta. Cada una de ellas añade más valor al redil y más alegría al corazón de mi Padre. No te pierdas la segunda parte de esta serie titulada Parábolas Escandalosas de Jesús. Esta es la parte 1, la perdida, y ya verán cuál es la segunda. No te lo pierdas.